Muy bien, mis hermanos, vamos a esta parte especial y central de nuestro tiempo de adoración al Señor. Vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Inclinemos nuestros rostros. Oh Señor, Padre Celestial, nos presentamos delante de ti con humildad, reconociendo que tu palabra, Señor, es la lámpara que ilumina nuestro camino. En esta hora, Señor, te suplicamos que abras nuestros ojos para contemplar las maravillas que encontramos allí en tu palabra. Confesamos, Señor, que nuestro corazón muchas veces es lento para creer y fácilmente se desvía. Por eso pedimos que tu Espíritu Santo quite toda resistencia y despierte en nosotros un profundo anhelo de conocerte a través de la palabra. Que hoy no escuchemos la voz de un hombre, sino tu voz, esa voz que transforma nuestras vidas. Prepara, Señor, terreno de nuestro corazón, Señor, para que la semilla de tu verdad produzca fruto en abundancia. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, hoy quiero comenzar este mensaje con una pregunta. Tal vez, no sé si en alguna oportunidad tú has intentado caminar en una habitación totalmente a oscuras. Sí, creo que todos hemos pasado de pronto por esa experiencia. Y podemos en ese momento sentir o tener una sensación de inseguridad. Está totalmente todo oscuro. ¿Y qué hacemos si vamos a caminar allí en esa habitación? La reacción natural es extender los brazos y allí, como con las manos, ir caminando despacio, evitando tropezar o encontrarse con algún mueble, ir despacio. Y en esa misma circunstancia, cualquier dirección que tomemos va a ser igual. ¿Sí? Todas nos van a producir ese tipo de inseguridad. Tengamos presente esa reflexión de la oscuridad. Muchas personas en la actualidad, mirando cómo está el mundo actualmente, lo vemos como un caos. Hay que reconocer, el mundo en general está en caos. Y algunos dicen, bueno, esto es falta de conocimiento. Otros dicen, no, esto es falta de tolerancia. Por eso el mundo se encuentra de esta forma. No obstante, la Biblia nos da un diagnóstico totalmente diferente. El problema no es que el hombre no pueda ver la luz, sino que de manera extraña el hombre prefiere la oscuridad. Teniendo la oportunidad de ver la luz, el hombre prefiere la oscuridad. Por eso colocaba el ejemplo de estar allí en un cuarto totalmente a oscuras. Históricamente, el ser humano ha sentido una resistencia natural hacia las cosas de Dios. Y en especial hay un rechazo por esta palabra, por este libro. Hay un rechazo en general.
A veces pensamos que la gente rechaza la Biblia por razones intelectuales. Y sí, hay mucha gente que piensan que es un libro y intelectualmente pues no les llama la atención, ¿sí? Pero Jesús nos da un concepto diferente. Recordemos cuando Jesús tuvo ese encuentro con Nicodemo, ¿recuerdan? Allí en Juan 3:19 dice, voy a leerlo completo, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz. Amaron más. O sea, el problema es moral, no es intelectual. Los hombres amaron más, dice aquí, la luz. Dice, amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Entonces, mis hermanos, la Biblia no quiere decir que entonces es difícil de entender. No, es que nuestro estado natural es de pecado. Nosotros amamos más el pecado que las cosas de Dios y queremos, y obviamente no queremos que este libro exponga nuestro pecado. Sabemos y conocemos nuestro pecado, pero al leer, al meditar, al estudiar la palabra, ese pecado va a ser expuesto y no queremos eso. Preferimos que ese error nos consienta, ¿sí? Antes que la verdad nos confronte. Es así. Y lo más doloroso, mis hermanos, es que esta tendencia no se queda allí afuera solamente. No. Está aquí también en la iglesia. Hoy vemos con tristeza cómo incluso desde los púlpitos hay un deseo de suavizar la palabra para no incomodar la cultura. Conocemos muchas iglesias donde no se predica totalmente la palabra, no porque podemos ofender a los hermanos y se van a ir. Porque en esta iglesia solamente nos regañan y nos hablan de pecado y que debemos hacer, obedecer. Eso es lo que el Señor nos manda. Hay una tentación constante de cerrar la Biblia para abrir la puerta al mundo. Esa tentación en las iglesias. Cerrar la Biblia en el púlpito para que los que realmente no conocen a Dios no se vayan de la iglesia. Entonces, yo como que de este tema no lo comparto porque algunos se van a ofender. Y nos dice el Señor que debemos predicar toda su palabra porque toda su palabra es verdad. Esto el apóstol Pablo nos recuerda sobre esta parte de la predicación, que la única estrategia que Dios bendice es predicar la palabra. Dice a tiempo y fuera de tiempo. Miremos allí en 2 de Timoteo 4:2. Dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Y por eso muchas iglesias que aplican esta forma de exponer la palabra son iglesias pequeñas, porque las personas van allí a crecer, a aprender y a ser exhortados y bueno, a veces la palabra nos toca en cada servicio. O sea, no hay
otro instrumento para edificar a la iglesia que este libro y saberlo leer, comprender, exponer y vivir de acuerdo a la palabra. Entonces, mis hermanos, ante un mundo tan difícil como el que estamos viviendo actualmente, donde los valores cambian cada mañana, todo es relativo, es que ahora ya lo malo es bueno y lo bueno es malo, y todo ha cambiado. Se despierta cada mañana y esa información y esas noticias y todo lo que nos llega es aterrador. Entonces, por eso necesitamos recordar por qué la Biblia debe ser nuestra máxima autoridad y prioridad y que sea ese gran tesoro que tengamos todos en el corazón. Muy bien. Por eso los invito entonces a abrir sus Biblias. Vamos al Salmo 119. Salmo 119. Todos sabemos que ese es el capítulo más extenso de la Biblia, ¿verdad? ¿Cuántos versículos tiene ese Salmo 119? 176. 176. Leyéndolo todo, duraríamos unos 15 a 20 minutos, ¿no? Pero no, vamos a mirar, y es la base de nuestro mensaje esta mañana, los primeros 8 versículos. Acompáñenme, allí dice: cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo. Con base en estos 8 versículos, vamos a aprender esta mañana 3 razones, van a ser nuestros 3 puntos, por la cual la palabra de Dios no es una carga, sino que es el camino a la verdadera felicidad. Esa palabra felicidad a veces cuando la tomamos aquí como que no cuadra muy bien, pero les voy a explicar por qué. Nuestro pasaje de estudio esta mañana comienza diciendo cuán bienaventurados. Esa palabra bienaventurados, si buscamos en el diccionario sinónimos, encontramos dicha, felicidad, prosperidad, bienandanza, bienestar. Eso es, bienaventurados. Entonces vamos a tomar la palabra felicidad, como nos dice el texto, como bienaventurados. Y ya voy a explicar el porqué. Ahora, el título que le hemos dado al mensaje esta mañana es El valor eterno de la palabra. Y nuestra idea principal dice: la verdadera felicidad se encuentra en la rendición total a la autoridad y suficiencia de la palabra de Dios. Rendición total. Ese es el tema. Entonces vamos a ver nuestro primer punto. Vamos a tener en los 3 puntos una palabra clave que es buena, la vamos a
a retener para acordarnos después del mensaje, porque vamos a ver bastante información. Primer punto, el deleite de vivir bajo el diseño de Dios. Palabra clave comienza por la letra D, deleite, ¿de acuerdo? El deleite. Entonces dice nuestro texto, versículo 1, cuán bienaventurados, como decía, cuán felices son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Si vemos este salmo, comienza con una exclamación de alegría. Aquí en la versión que yo utilizo para los mensajes de la Nueva Biblia de las Américas, dice, cuán bienaventurados son los del camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Y está en puntos exclamativos, ¿sí? En exclamación de alegría, de gozo. Cuán bienaventurados, cuán felices. Es un grito de felicidad profunda. Está describiendo una dicha tan grande que es difícil de explicar. Y aquí vemos dos verdades sobre ese deleite, dos verdades. A, la paradoja de la felicidad. La paradoja de la felicidad. Todos los seres humanos, desde el niño más pequeño hasta el adulto, todos buscamos lo mismo. ¿Qué buscamos todos lo mismo? Buscamos ser felices, ¿cierto? Ese sería nuestro ideal, ser felices. Pero vivimos en una paradoja, porque buscamos esa felicidad con desesperación y realmente muy pocos la encuentran, porque nosotros buscamos en lugares equivocados. Y aquí el salmista nos aterriza de inmediato, diciendo que el único lugar donde reside la verdadera dicha, la verdadera felicidad, es en la palabra de Dios. Es allí, en la palabra de Dios. Y hay una regla espiritual que nunca falla. Cuando más cerca estás de la Biblia, más pleno eres. Cuanto más te alejas de ella, más crece tu miseria. Tu relación con este libro determina la calidad de tu caminar diario. Miren la importancia, tu relación. ¿Quieres saber qué tan cerca estás de Dios? Bueno, evalúa tu vida hoy. Eres como aquel árbol plantado allí junto a corrientes de agua que nos menciona el Salmo 1, o te sientes como una hoja seca que se la lleva el viento. Cada uno responda. ¿Cómo te sientes, mi hermano, hoy? Evalúa qué tan cerca de Dios estás. Y hay un punto B allí en este primer punto, que es la integridad y no el perfeccionismo. Integridad y no perfeccionismo. En el mismo versículo 1 dice, cuán bienaventurados son los del camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Aquí nos dice camino perfecto, ¿sí? Y esto suele
asustar a muchos. Si me siguen, van a entender por qué. Porque me imagino que algunos estarán haciendo la pregunta, bueno, si para ser feliz debo ser perfecto, entonces jamás seré feliz, ¿cierto? Es lógico, si seguimos aquí la secuencia. Y aquí nos dice, cuán bienaventurados son los de camino perfecto. Wow, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en este lado de la eternidad, nadie es perfecto. Solamente lo fue Jesucristo cuando estuvo aquí en su ministerio terrenal. Entonces, ¿a qué se refiere el salmista? No habla de una perfección absoluta, sino de una vida de integridad. Es ese llamado a la piedad. Entonces, la felicidad no viene de no equivocarse nunca, sino de caminar en la dirección correcta, en la ley del Señor. Como dice allí mismo el Salmo 119, pero en el versículo 9, dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? ¿Cómo? Guardando tu palabra. Guardando tu palabra. La pureza, entonces, no es ausencia de la tentación, sino el resultado de ¿qué? De guardar la palabra de Dios, de guardarla en nuestro corazón. Guardando la palabra de Dios, uno conoce si anda en integridad. Vive en una piedad de santidad. ¿Sí o no? Debemos preguntarnos, ¿cómo estoy viviendo yo? ¿Cómo va ese proceso progresivo de santificación en mi vida? ¿Cómo va? Dice allí el mismo Salmo 119, aún más abajo, en el versículo 11. En mi corazón he atesorado, ¿qué? Tu palabra, para no pecar contra ti. Mira qué frase, mira qué verdad. He atesorado tu palabra para no pecar. ¿Estamos preocupados por nuestro pecado? Aquí está una salida. Atesorar la palabra del Señor. Este es un llamado entonces a la integridad, a tener una vida de pureza, una vida de piedad, no una vida perfecta. Ya lo dije, nadie es perfecto, nadie puede llegar a alcanzar a esta perfección. Así que el deleite, que es nuestro primer punto, es en la intención del corazón que busca a Dios y no en la ausencia de debilidades. Ese corazón ansioso de conocer más del Señor, de conocer más su palabra. Y el versículo 2 nos confirma esto. Dice, cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. Y con todo el corazón lo buscan. Bienaventurados los que con todo corazón lo buscan. Esto es vital, mis hermanos. Esto nos lleva a meditar en que la Biblia no es un fin en sí misma. Mire, hay personas que leen la Biblia religiosamente. Terminan planes de lectura anuales.
Comentaba con alguien que hace muchos años, cuando inicié en los caminos del Señor, estoy hablando hace 38 años más o menos, cuando estaba uno motivado, dije, no, voy a leer toda la Biblia y compré esa Biblia en un año. Y obviamente comencé a leer la Biblia y terminé de leerla. Y bueno, hay personas también que dicen, no, yo cada mañana, antes de salir a mi trabajo, a mi colegio, a mi universidad, yo oro y leo, aunque sea un versículo de la Biblia. Mis hermanos, sí, yo estoy de acuerdo, pues eso no es malo, ¿sí? Pero el Señor nos está diciendo aquí otra cosa. Dice, porque esa a veces se convierte como un hábito o un mito. Es dice, si yo salgo de mi casa, trabajo y no he leído, aunque sea un versículo, quién sabe qué me puede pasar. O si me pasa algo, estoy tranquilo porque yo ya leí la Biblia. Se vuelve un mito, se vuelve un rito externo. Pero la Biblia, mis hermanos, no fue dada para que sepamos cosas, sino para que conozcamos a alguien. Ese es el verdadero objetivo de la Biblia. No es solamente llenar la mente de conocimiento, sino de ese conocer es a alguien, a un ser especial. Entonces, el deleite es nuestro primer punto. El deleite no está en el papel ni la tinta. A mí me encanta, pues obviamente el libro físico, ¿no? Sé que muchos cargan la Biblia en su celular, pero no hay como pasar las hojas y leerlas y decir, esta es mi Biblia, esta es mi palabra que me acompaña. Bueno, entonces no está allí en el papel y la tinta, sino que es a través de ellos, el papel y la tinta, que encontramos a Dios. La lectura sin intención del corazón, eso es una gimnasia intelectual. Gimnasia. La lectura que produce gozo es la que nos lleva a encontrarnos realmente con el Creador, con nuestro Creador. Esa es la lectura que necesitamos. Y me gusta ilustrarlo de pronto con el telescopio. En alguna oportunidad también utilicé esa ilustración, pero con otro fin. Pero mire que funciona también cuando comparamos la Biblia con un telescopio. Muchos decimos, bueno, ahí está el telescopio. Si yo solamente, digamos, lo que hago es observar el artefacto, ¿qué veo? El telescopio. Bueno, metal, bueno, labrado, unos cristales, pero no más. Estoy observando el artefacto. ¿Pero para qué me sirve el telescopio? No, cuando miro a través del telescopio, veo estrellas y veo el firmamento, qué maravilloso. De igual forma pasa con la Biblia. Yo puedo dejarla ahí y observarla, ahí está. Pero si no observo a través de ella, no entiendo nada, no veo nada. Muchos están mirando el artefacto y sí, de pronto están allí haciendo un estudio frío y bueno, entonces yo miro la parte histórica. Todo eso está bien, ¿sí? Pero la idea es que miremos más allá. Es ver lo que realmente la Biblia nos está revelando, nos está diciendo quién es Dios. Y lo demás es importante,
pero secundario, saber la parte histórica y obviamente cuando uno está haciendo estudio de la Biblia, tiene que ver también la parte de datos, de la estructura, etcétera. Es parte del estudio. No digo que eso sea malo, pero lo importante es qué lo me está revelando. ¿Cómo miro a través de este telescopio? Voy a ver quién es Dios. Y es trágicamente posible estudiar las escrituras con detenimiento y no ver al Señor. Eso pasa, estudiarlas y no ver al Señor. Y es ese peligro que se llama fariseísmo evangélico, porque podemos, como los fariseos, sopesar cada sílaba. Los fariseos se sabían casi de memoria las escrituras que estaban allí en ese tiempo, ¿sí? Sin embargo, nunca creyeron en Jesús, nunca creyeron en quién era Él. Entonces, ¿de qué nos sirve leer la Biblia si no encontramos verdaderamente el núcleo que es? Como dice Jesús, y de una forma tajante, miremos allí en Juan 5, 39, 40. Mire cómo dice Jesús, mis hermanos. Ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. La naturaleza humana nos gusta vivir en la oscuridad, teniendo la luz de su palabra en las manos. Cuando nuestra devoción se vuelve mecánica y sin corazón, entonces corremos dos riesgos graves. Primero, damos lugar al pecado, al estar ciegos a la verdadera luz, nuestro orgullo crece. Y en segundo lugar, vamos a usar la Biblia como arma, como un arma. Empezamos a adueñarnos de las palabras y a golpear a los demás y exigir superioridad moral en lugar de dejar que la palabra nos transforme a nosotros. Escuchen bien, mis hermanos, la Biblia estudiada con un corazón correcto nunca te llevará a pecar ni a autoexaltarte, como dice el versículo 3 de nuestro texto. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Los que buscan a Dios con todo el corazón encuentran en la Biblia un espejo de su propia necesidad, lo cual los aleja del pecado, ¿sí? Y los lleva a la verdadera felicidad. Recordemos esto, mis hermanos, el deleite está en la Biblia, pero la Biblia no es el fin, Dios lo es, ese es el fin, Dios, conocerlo a Él, así es que no seamos bibliólatras, ¿se entiende el término? Bibliólatras, que leen mucho pero aman poco. Termino este punto con una pregunta, bueno, dos preguntas. Cada uno debe hacerse esta pregunta. ¿Está mi felicidad hoy basada en mis circunstancias, salud, dinero, relaciones, o en mi cercanía con el Dios de la Biblia? Allí en el fondo de su corazón, cada uno se pregunta esto.
Si la Biblia desapareciera de mi vida esta mañana, ¿qué tanto cambiaría mi gozo? Bien, mis hermanos, una vez que entendemos que el deleite viene de conocer a Dios a través de su palabra, el salmista nos presenta el segundo aspecto fundamental, nuestro segundo punto, el deber de responder a su autoridad. El deber de responder a su autoridad. Aquí vamos acumulando más información. Primero, deleite con D. Segundo, deber, es la segunda palabra que debemos recordar, también con la letra D. Recordemos nuestra idea principal. La verdadera felicidad se encuentra en la rendición total a la autoridad y suficiencia de la palabra de Dios. Los versículos entonces del 1 al 3, si notan, el salmista nos habló en tercera persona sobre lo que es ser bienaventurado. Pero en el versículo 4, noten, hay un cambio repentino. El autor deja de hablar sobre Dios, ¿sí? Y empieza a hablar con Dios a partir del versículo 4. O sea que pasa de la descripción a la oración. Y nos enseña que nuestra relación con la Biblia no es solo emocional, sino que implica un deber, un deber. Como punto A, coloquemos allí, la Biblia no da sugerencias, da órdenes. Pronto suena como muy fuerte, ¿verdad? Alguno dirá, no, pero no toda la Biblia. Bueno, estamos basados en nuestro pasaje de hoy allí en Salmo. Mire, como dice el versículo 4, tú has ordenado tus preceptos. La palabra ordenar aquí, mire, es la misma que se usa en el Salmo 33:9 para describir la creación del mundo. Miren la dimensión de la palabra ordenar. Como dice allí Salmo 33:9, dice, porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. Él dio la orden y todo se hizo. Así es que lo que nos dice aquí el Salmo, tú has ordenado tus preceptos. Es una palabra de autoridad absoluta. Hermanos, y esto es crucial. Los mandamientos en la Biblia no son recomendaciones. Escuchen bien, los mandatos o mandamientos que encontramos en su palabra no son recomendaciones. Y no son recomendaciones a ver si, bueno, me parece que bien, o me parece mal, o esto no aplica conmigo, o esto es para los demás. No son opciones en un menú que elegimos según nuestro estado de ánimo. Porque la Biblia viene de la autoridad suprema y demanda una respuesta específica. Nos obliga a dirigirnos a la Biblia con obediencia, hacerlo diligentemente. Cualquier otra respuesta, o sea, decir, bueno, es como una obediencia a medias o una desobediencia discreta
o una falta de interés, eso es una ofensa, es una afrenta contra Dios, mis hermanos. Él ordena, es un mandato y es total, no es a medias. Dios no busca una obediencia superficial, sino una entrega de todo corazón. Eso es lo que Él espera. Bueno, al decir esto, yo sé que de pronto alguien puede estar pensando, bueno, si Dios, escuchen bien, si Dios exige obediencia total y yo soy imperfecto, pues obviamente voy a vivir siempre bajo su juicio. ¿Sí? ¿Notan? Es lógico. Obediencia total, pero yo soy pecador, soy imperfecto. Aquí es donde entra la belleza de la gracia. Aquí es, mis hermanos. Como decía el puritano Thomas Brooks, abro comillas, quien obedece verdaderamente a Dios se esfuerza por obedecerle cuidadosamente. Termina allí la cita. Dios, mis hermanos, no es un Dios cósmico allí que está esperando que tú falles para castigarte. No. Voy a ilustrarlo de esta forma. Papá, tienes un hijo de 6 años y va y le dice al hijo, hijo, ve a tu cuarto y tiende la cama. Tienes que tender la cama. El niño de 6 años va allí al cuarto y con gran esfuerzo tiende la cama. Pero dejó allí en la orillita una arruguita. Le quedó ahí una arruguita. ¿Qué haces tú como papá? Vas y le dices, pero, ¿qué es eso? Mire, qué cosa tan inútil, mire esa arruga que quedó allí. ¿Tú crees que Dios actúa de esa forma? Por supuesto que no, y uno también como padre no va a castigar al niño por esa arruguita allí. Claro que no, tú te alegras porque tu hijo te obedece. Así Dios se alegra porque tú haces todo el esfuerzo para obedecerte. No vas a ser perfecto, pero tú lo haces de corazón para agradarle a Él. La obediencia es, va a ser imperfecta en esta tierra, pero Dios se agrada de un corazón sincero que se esfuerza por seguirle, y no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Nuestra obediencia no es para ganar su amor, sino porque ya somos sus hijos y le amamos, entonces eso sale naturalmente de nosotros, el obedecer. Punto B, la marca de la verdadera madurez. Versículo 5 dice, aquí es como si el salmista tomara un suspiro, mire, cuando nos cambia aquí dice, ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Y esa palabra ojalá está como cargada de emoción. El salmista no está conforme con su nivel espiritual, él quiere más y él sabe que no puede obedecer solo. Y esta es la paradoja del crecimiento cristiano. Cuanto más creces en el conocimiento de Dios, más pequeño te sientes. Eso lo había mencionado en alguna parte.
Pero es así. Eso es como el maíz maduro. Cuanto más grano tiene allí en la espiga, más pesa y más inclina así la cabeza. Y allí Pablo, al final de su vida, nos da un ejemplo. Pablo, después de todo lo que había hecho, él no se sentía un superapóstol, ¿no? Él se llamaba a sí mismo el principal de los pecadores. Mire como dice en primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, decía Pablo. La verdadera obediencia, mi hermano, no se, no se hace que uno sea superior a los demás, ¿sí? Te hace más humilde y más dependiente de la gracia de Dios. Entonces, a ver, entre más brilla la luz de la palabra en tu vida, más se notan las manchas de tu corazón. Y esto no te aleja de Dios, por el contrario, te hace correr hacia Él pidiendo, Señor, ayúdame, porque sin ti no puedo. No podemos hacerlo solo. Todo lo que queremos acercarnos al Señor tenemos que hacerlo de la mano de Él. Y a menudo confundimos la obediencia con la perfección, pero la Biblia nos enseña algo distinto, como dice Primera de Juan 1:8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La verdadera obediencia no te hace sin pecado o impecable. Lo que te hace es sensible. Esa es la verdadera obediencia. Te hace más sensible a las cosas del Señor. Y hay una gran diferencia entre el impío y el piadoso. El impío es indiferente. Él puede pecar y no siente nada porque el pecado lo domina. Pero el hombre o la mujer de Dios, cuando falla, ¿qué hace? Se humilla, no esconde su pecado, sino que es honesto con Dios, se arrepiente pronto y corre allí a su gracia, a su gracia. ¿Quieres saber, mi hermano, mi hermana, si estás creciendo en obediencia? No mires solo tus éxitos, mira tu vida de oración. ¿Cuántas veces le pides a Dios que te ayude a resistir la tentación en tus tiempos de oración con el Señor? ¿Cuántas veces? El obediente es aquel que le grita a Dios, ayúdame, Señor, porque solo no puedo. Esto nos lleva al versículo 6. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Entonces, si Dios me ayuda, ese es el punto, entonces no seré avergonzado. El salmista sabe que sin el auxilio divino, cualquier persona que se asome a la Biblia saldrá avergonzado. ¿Por qué? Porque la palabra es como un escáner que expone todo lo que intentamos ocultar. Buen ejemplo, un escáner nos refleja todo lo que no vemos. Es así.
a menos que Dios nos sostenga con su misericordia, la culpa nos alejaría de este libro. Por eso, aquí está la belleza del Evangelio. La vergüenza no se quita cerrando la Biblia, sino abriéndola en total dependencia de Dios. ¿De acuerdo? Bien. Entonces nos acercamos a la palabra para decirle a Dios lo bueno que somos, o para pedirle al Señor humildemente que nos ayude, como dice el mismo Salmo 119, pero el versículo 133. Afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. Afirma. Eso es lo que debemos pedirle al Señor en oración. Afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. Nuestro deber, por tanto, no es una obediencia religiosa o fría, sino una obediencia que nace allí de esa humildad que se sostiene allí en la oración y que depende de la gracia para la gloria de Dios. Y hago la pregunta de este punto para cerrarlo. ¿Hay algún área específica de mi vida donde estoy practicando esa desobediencia discreta? ¿Qué parte de la palabra estoy intentando ignorar o suavizar para que se ajuste a mis deseos? Bien, vamos al punto número 3, el último punto. La devoción que brota de la verdad. Sé que he oído mucha información, pero espero que cada punto tiene su propio mensaje. Entonces ya hablamos de el primero, deleite; segundo, deber; tercero, devoción. Devoción. Es la devoción que brota de la verdad. La idea principal, la verdadera felicidad se encuentra en la rendición total a la autoridad y suficiencia de la palabra de Dios. Después de ver el deleite que produce la Biblia y del deber de obedecerla, el salmista cierra este primer bloque con un resultado natural, una devoción íntegra. Pero cuidado, hermanos, porque en la iglesia hay mucha devoción y muchas veces devoción fingida o simplemente puro formalismo. Y el salmista nos da dos marcas, miren bien, dos marcas de una devoción verdadera. Primero, alabanza con entendimiento, punto A. Entonces, es como que cambiamos aquí de canal y vamos a hablar de la devoción que brota de la verdad. La alabanza con entendimiento. Versículo 7 nos dice, con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Bueno, aquí vamos a ver algo de doxología y doctrina, pero voy a pedir un favor. Yo utilizo esta versión y dice, con rectitud de corazón te daré gracias. Ese te daré gracias es te alabaré. La Reina Valera dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Entonces vamos a hablar de alabar, que es dar gracias. Mis hermanos,
Y aquí hay un cuestionamiento. Cuando iniciamos nuestro servicio todos los domingos y tenemos este tiempo de alabanza, usualmente los invito a que, digo, hermanos, olvídense de sus problemas y de las cosas, déjenlos afuera. Llegó el momento de alabar al Señor, concentrémonos que estos himnos que vamos a entonar son para Él, para adorarlo a Él. Pero esto no quiere decir entonces que la alabanza sea un sentimiento que fabriquemos o que fabriquemos en el momento en que vamos a alabar, que nos preparamos para entonar los himnos. No, los himnos. Es la respuesta adecuada de un corazón que entiende lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. O sea, no es que al prepararnos para alabar al Señor, entonces todo tiene que ser en ese momento, como decía, ¿no? Un sentimiento fabricado. No, el hecho de conocer lo que Dios ha hecho en nosotros, eso nos sale del corazón. No tenemos que fabricar ningún sentimiento, está dentro de nosotros. La verdadera alabanza está arraigada en la voluntad y no en las emociones. El salmista no dice, te alabaré cuando sienta que la vibra especial allí en la iglesia se siente. No está diciendo eso. O no está diciendo, te alabaré cuando todos los astros estén alineados. No. Él dice, te alabaré al aprender. Si miran allí el texto. Hay una conexión entre la alabanza y el entendimiento. Mis hermanos, la alabanza sin verdad, eso es una manipulación emocional. El entusiasmo sin una revelación bíblica se convierte en un entretenimiento mundano. Jesús dijo que debemos adorar en espíritu y en verdad. Juan 4:24. ¿Se acuerdan? Dice allí la palabra, Juan 4:24. Dice, Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y no en emociones. No dice eso. Dice en espíritu y en verdad. No está diciendo en emociones. Es en verdad lo que tú tienes en el corazón. Y no se puede adorar a lo que no, adorar lo que no se conoce. Por eso, mis hermanos, para llegar alto en la alabanza, debemos ir profundo en la Biblia. La doctrina y la alabanza son como fuego y calor. No puedes tener uno sin el otro. Si quieres alabar mejor, estudia más la palabra. Sumérgete en ella. Punto B, el compromiso de la integridad. Versículo 8 dice, tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo. Aquí hace una declaración sin reservas. Tus estatutos guardaré. Aquí no hay un cuándo o bueno, si me queda tiempo. No, es una determinación total. Y esto nos recuerda que conocer la Biblia consiste en última instancia en guardarla. La epístola de Santiago nos advierte que ser solo oidores y no hacedores es una forma de autoengaño. Existe el peligro real en la iglesia, que es ese intelectualismo ignorante. Intelectualismo ignorante, suena como contradictorio, ¿verdad? Pero es posible ser muy cerebral,
saber mucha teología y al mismo tiempo ser superficial en la vida, en su vida diaria. Podemos tener un conocimiento que nos infle la cabeza, pero que nunca nos pone de rodillas. Finalmente, esa marca que distingue al hombre piadoso del fariseo es su vida de oración cuando nadie lo ve. Ya voy terminando, mis hermanos. Hay mucha información, pero miremos este aspecto también importante que nos dice allí el salmista. Recuerdan que a los fariseos les encantaba orar para que los vieran allí en las esquinas, en voz alta. Eso era lo que ellos querían, eso está en Mateo 6. La oración pública. Pero la oración pública no es prueba de tu devoción. Estamos hablando de la devoción en este punto. La prueba es si buscas a Dios en el silencio de tu habitación, allí, de rodillas. El salmista termina allí con una súplica humilde, dice, no me dejes en completo desamparo. Él sabe que su compromiso de guardar la palabra es imposible sin la presencia constante de Dios. El conocimiento que no te lleva a depender de Dios, mis hermanos, no es conocimiento bíblico. Eso es un orgullo religioso. Y esto nos lleva al punto C, el último ya, la humildad frente a la autosuficiencia. La marca que separa al hombre piadoso del religioso es aquello que sucede en secreto, donde nadie te ve, solo Dios. El arrogante no necesita orar allí en privado porque en su corazón confía tanto en sí mismo que no siente la necesidad de pedir ayuda. Quizás ora en público para mantener allí una reputación, pero su orgullo le impide doblar las rodillas cuando nadie lo ve. En cambio, el verdadero creyente obedece con humilde dependencia. Él dice, Señor, he decidido guardar tus estatutos, pero entiendo que no puedo cumplir este compromiso sin tu asistencia divina. Hermanos, la devoción verdadera no es una fuerza que sacamos de nosotros mismos, es una dotación divina. Ampárate en la gracia de Dios. Pídele en privado que te dé la fuerza para obedecer, porque sólo así experimentarás el gozo que no es un espectáculo para los hombres, sino una realidad profunda para tu alma. Y la pregunta sobre este punto de la devoción: ¿cómo está mi vida de oración en secreto? ¿Cómo está? ¿Busco a Dios cuando nadie me ve? ¿O mi espiritualidad depende de que otros me observen en la iglesia? Termino este mensaje, mis hermanos. Mucha información, mis hermanos, por eso tratábamos de... Es que en esos 8 versículos nos dicen muchas cosas. Hemos visto esta mañana, entonces, que la palabra de Dios es el remedio divino contra la apatía que hay en nuestro corazón. En ella, en esta palabra, ¿qué encontramos? Primer punto, el deleite y la verdadera felicidad
que el mundo no puede dar. Segundo, de esta palabra emana el deber de una obediencia que, aunque imperfecta, es sincera y agradable a nuestro Padre. Y en tercer lugar, a través de ella, a través de la palabra, cultivamos una devoción que une la mente y el corazón en alabanza y oración. Mis hermanos, Dios nos creó y Él sabe que nuestro corazón, ¿qué es lo que requiere nuestro corazón? Él lo sabe. Él nos creó. Él sabe que la felicidad que tanto buscamos solo se encuentra caminando por la senda de sus decretos. Por lo tanto, mi recomendación, mis hermanos, no suplantemos este libro con nada, ni con nadie, ni con la cultura, ni con estrategias humanas, ni siquiera con nuestros afectos más profundos. Hagamos de la palabra nuestra más alta prioridad. Vivamos conforme a ella, descansemos en su gracia y permitamos que sea el ancla que nos mantenga firmes hasta el día en que veamos a nuestro Salvador cara a cara. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Oh Padre Celestial, gracias Señor, te damos por ese tesoro incomparable de tu palabra. Gracias Señor, porque en medio de este mundo, de esta cultura, no nos has dejado huérfanos, sino que nos has provisto de una guía perfecta y segura. Te rogamos, Señor, que este mensaje no se quede aquí encerrado en estas cuatro paredes, Señor, sino que nos acompañe allí, en el hogar, en el trabajo, en el estudio, en cada decisión de nuestra vida. Haznos hacedores, Señor, de tu verdad y no solo oidores. Perdona, Señor, nuestra falta de deleite y nuestra desobediencia y concédenos, Señor, poder depender plenamente de tu gracia para vivir siempre en integridad. Que nuestra mayor alegría sea conocerte, amarte y obedecerte. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.